Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas del Subcomité de las Américas de Asia. En esta oportunidad vamos a estar hablando del abordaje psicológico del paciente con lesión medular. Los pacientes con lesión medular pueden serlo de la noche a la mañana o poco a poco con el transcurso del tiempo por un accidente de tráfico o una enfermedad. Por esta discapacidad motora son vulnerables a padecer algún tipo de problema psicológico. Esto es porque todos sus ámbitos, familiar, laboral, social, se alteran completamente, más aún si esta lesión es irreversible o degenerativa. Esta situación obliga al paciente a cambiar de manera radical su modo de vida. Hay conductas que se consideran respuestas esperables y van modificándose tras superar una serie de etapas consideradas como parte de un proceso de duelo. Con ayuda de seres queridos y ayuda médico-sanitaria, con el tiempo se puede lograr superarse, llegando a una etapa de aceptación y adaptación, pudiendo comprender, o mejor dicho, aprender a convivir con la condición. Los episodios de malestar, como de tristeza, enojo, ansiedad, pueden aparecer de manera continua, pero no se pueden generalizar. No podemos decir que todos los pacientes van a transcurrir por los mismos procesos, porque cada individuo reacciona de manera diferente, dependiendo principalmente de cómo sea su historia de aprendizaje, sus creencias, valores, experiencias, la afectación que tenga en el ámbito educacional, laboral, social, económico. Es muy importante el papel del equipo sanitario desde una perspectiva tanto médica como psicológica. Hay que tener en cuenta el tipo de paciente, dar un tratamiento ya sea personalizado, individual o grupal, informar y sobre todo comunicar adecuadamente. Es muy importante proporcionar recomendaciones que sirvan de ayuda para manejar el proceso de esta enfermedad, si vivir al presente, medir la vida en términos de calidad y no de cantidad, buscar soluciones, cuidarse, distraerse, confiar en el equipo médico sanitario y evitar que la temática de la lesión medular sea el centro de su vida. Y está bueno en esta parte apoyarse en las organizaciones y asociaciones relacionadas para disponer de una atención especializada. Nos acompaña hoy Jorge Francisco López Susunaga. Él es licenciado en psicología con posgrado en investigación en psicología aplicada. Su desempeño laboral y profesional ha sido en la coordinación de programas para la inclusión social de personas con discapacidad en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, CRISVER. Además es docente de posgrado en el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado. Desde el 2014, Jorge forma parte del equipo de voluntarios sociales en la organización internacional Vida Independiente para Personas con Discapacidad, donde se desempeña dando ponencias, talleres y pláticas para la formación de líderes sociales Vida Independiente. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Florencia, muy contento y muy agradecido por formar parte de esta entrevista entre colegas. Bueno, muy contentos de que nos acompañes. Bueno, primero y principal, me interesa muchísimo este modelo de vida independiente y me gustaría que nos cuentes qué representa y bajo qué bases psicológicas se fundamenta. Bueno, mira, Florencia, obviamente esta es una organización que tiene ya más de 30 años, está a cargo del presidente fundador, que es Santiago Velázquez Duarte, una persona con lesión medular a nivel de cervical, C5 completa, y a partir de su enseñanza de él y de la historia de vida de él, fundó esta organización en donde ha trabajado como muchos luchadores sociales desde la organización civil. A partir de ahí, yo ingreso a esta organización al ser también una persona con lesión medular. Me incorporo y empiezo a trabajar el modelo. Y en ese sentido, el modelo ha representado para mí, ha representado para varias personas diferentes enfoques. Primero, la independencia, la autonomía y la inclusión social en las personas específicamente con discapacidad motora, usuarias de sillas de ruedas. También es un modelo que ha permitido visibilizar las condiciones
y situaciones sociales de las personas con discapacidad motora, pero no desde una perspectiva asistencialista, sino de una perspectiva de empoderamiento social en la cual a partir de las propias capacidades residuales que tiene cada una de las personas, como bien lo comentabas al inicio, va creciendo y va generando su propia fortaleza emocional, su propia fortaleza conductual para que pueda ir saliendo poco a poco adelante, ¿no? Y por último, pues sí representa una filosofía de vida y para la vida de las personas que vivimos en este tipo de situación de discapacidad. Por lo que he observado y lo que hemos vivido dentro de lo que es el modelo vida independiente, las bases psicológicas en las cuales se fundamenta muy bien y se puede observar muy bien es sobre las bases de la teoría observacional o la teoría del aprendizaje observacional. ¿Por qué? Cuando uno ingresa a este modelo de vida independiente y encuentra a personas con lesiones medulares, lumbares, torácicas o cervicales, que han logrado salir adelante y que los ves como sujetos de derechos, empoderados en sí mismos, pues obviamente las personas que apenas están teniendo por diversas circunstancias una lesión medular, encuentran en ellos una figura a la cual pueden seguir, pueden imitar. Entonces, las personas que de alguna u otra manera se forman como líderes sociales dentro de la organización Vida Independiente tienen esta carga moral, esta carga social en la cual tienen que ser un ejemplo a seguir. Y entonces, cuando una persona que está teniendo esta lesión medular encuentra estos modelos, que lamentablemente no los va a encontrar en su casa porque son gente que lamentablemente, pues por algunas circunstancias los van a ayudar, pero no los van a lograr entender como otras personas. Entonces, cuando logran hacer este clic entre la persona ya empoderada con la persona que no está empoderada todavía, pues obviamente empieza a tener esta función más grata, ¿no? Muy bueno, muy buena explicación y sobre todo es fundamentada sobre los principios básicos de aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje de nuevos repertorios conductuales. ¿De qué manera se aborda la parte psicológica dentro del modelo vida independiente? Es muy interesante, Florencia, explicarlo muy bien en qué consiste un curso de capacitación en el modelo vida independiente. ¿Cómo se aborda? Bueno, el escenario en el cual se fundamenta este modelo es a través de grupos de ayuda o de trabajo de pares que se le llama, en donde una persona, como ya lo mencionaba hace rato, que ya está habilitada, que ya está rehabilitada y que ya está empoderada en su propia condición de salud, empieza a trabajar de manera directa en un curso intensivo de una semana en donde están albergados literalmente y conviviendo día, noche y tarde, pues obviamente se encuentra un rasgo de identificación y ahí en ese momento la persona encuentra una empatía, una tranquilidad donde puede él comentar sus grandes problemas emocionales y la persona que lo va a estar escuchando precisamente hace escucharlo. Y ya el equipo multidisciplinario que de alguna u otra manera está dentro de ese curso, en el cual de alguna u otra manera es donde yo me incorporo como un voluntario social, ayuda a explicar ciertas situaciones emocionales que pueden tener en ese momento las personas. Y trabajamos mucho lo que son cuentos cortos, ¿no? Cuentos reflexivos, en donde no le decimos a la persona haz esto, sino a través de un cuento reflexivo que se hace a través de una charla al terminar el día de trabajo, la persona empieza a encontrar algo que se denomina un sentido a su vida, no de la vida, a su vida. Y entonces empieza a tener retos personales cuando empieza a dominar, en este caso, una silla de rueda, que es un dispositivo fundamental para que ellos se puedan mover de manera segura, y ellos mismos empiezan a poner sus propios retos, ¿no? Es como buscar la vida que ellos quieren vivir en particular, ¿sí? Es correcto. Valores, como una clarificación de valores. Es correcto, es correcto.
Y desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras psicológicas a las que se puede encontrar una persona con lesión medular? Lo que voy a comentar yo creo que no es aplicado únicamente nada más para las personas con lesión medular, sino va a ser un tema generalizado, pero que se agudiza un poco más en las personas con lesión medular, que es el sistema de creencias. O sea, hay un sistema de creencias muy arraigado que tenemos de acuerdo a cada sociedad, de acuerdo a cada cultura eh, y de acuerdo a cada familia, ¿no? Y en el contexto en donde nos desenvolvemos. Tal cual. Entonces, ese sistema de creencias en donde pensamos que no podemos seguir adelante porque tenemos estereotipos muy bien identificados a nivel internacional, en donde el tener una condición de limitación motora, pues es una persona que todavía en algunos lugares se sigue visibilizando como un estigma, una etiqueta en el que no van a poder hacer nada, ¿no? Entonces, tienen sentimientos encontrados, que valga decir, también hay problemas muy arraigados de depresión, hay problemas muy arraigados que tienen que ver con trastornos postraumáticos, hay problemas muy arraigados de suicidio cuando llegan todavía ahí. Entonces, este sistema de creencias, si no se les aclara, si no se les da un nuevo sentido a ello, muy poco podemos hacer. Entonces trabajamos mucho ahí con el sistema de creencias que pueden ellos traer, en donde lo que tenemos que lograr con ellos es empoderarlos, cambiar ese pensamiento, o como bien se maneja acá en México, decimos cambiar el chip, o sea, cambiar el sentido de cómo estás pensando las cosas. Desde mi punto de vista, creo que es una de las principales barreras psicológicas. Bien. Y una vez que lográs trabajar con esto desde este modelo que presentás, ¿cuáles son los principales resultados que se han logrado en las personas con lesión medular? Bueno, de entrada, yo creo que es cambiar el estado de ánimo, cambiar el estado emocional, cambiar el pensamiento y el comportamiento que tiene la persona hacia consigo mismo, y obviamente cambia su entorno familiar directo. Eso es lo primero. Por ende, y de manera consecuente, la persona puede lograr incorporarse de mejor manera al ámbito laboral, al ámbito educativo, y puede generar mayor participación social, ¿no? Obviamente, como resultado final es el empoderamiento que generas en la propia persona con discapacidad motora al incluirlo en la vida activa y productiva. También se fortalece mucho la práctica profesional de especialistas en rehabilitación, porque son los mismos que participan dentro de los propios cursos. Se generan alianzas institucionales para facilitar la inclusión social. Y acá, por lo que llevamos en México, pues sí se ha logrado incidir en la política pública. Creo que esos son los grandes resultados que hemos visto, ¿no? Excelente, excelente, felicitaciones. ¿Crees que este modelo se podría replicar, o mejor dicho, de qué manera se podría replicar esta práctica del modelo vida independiente en centros de rehabilitación u hospitales como estrategia o intervención psicológica en beneficio de las personas con lesión medular? Fíjate que no es fácil, porque yo, estando en un centro de rehabilitación en donde trabajo e interactúo con personas especialistas en el área de rehabilitación, terapeutas físicos, ocupacionales, traumatólogos, neurólogos, o sea, cambiarles a ellos el paradigma de la atención en la rehabilitación y permitirse ver otros escenarios para complementar el proceso de rehabilitación no es fácil. No es fácil porque traen una formación muy propia, ¿no? Muy como tal. Entonces, cuando ellos empiezan a sensibilizar en querer complementar el proceso de rehabilitación con un modelo como el de vida independiente, estamos cambiando ya paradigmas en el proceso de atención. Y obviamente esto puede ser muy complementario desde los procesos en que llega una persona a rehabilitarse y que por su propia condición de lesión medular, ya sea completa a nivel lumbar, a nivel torácico, cervical, que no va a tener otra opción más que utilizar una herramienta como es una silla de rueda para poderse desplazar, pues prescribir ese tipo de sillas adecuadas
que le permitan facilitar y permitirlos que puedan entrenarse en ello, pero desde un enfoque en el cual puedan empoderarse desde ellos. Entonces, creo que es muy pertinente el que profesionales de la salud, incluyéndome, podamos tener esa complementariedad en modelos que han resultado en buenas prácticas profesionales. Bueno, Jorge, la verdad increíble tu aporte y la explicación del modelo muy clara y con evidencia, ¿no? De haber podido ayudar a todas estas personas que atraviesan por una discapacidad motriz. Muchísimas gracias, A Jorge. tus órdenes, están invitados a México. Bueno, iremos. Nos acompaña también Elda Riaño Rodríguez, ¿sí? Elda es licenciada en psicología, tiene un posgrado en psicoterapia psicoanalítica. Su práctica profesional ha sido en modalidad individual y también en modalidad grupal con adolescentes y adultos. Ella desde el 2003 colaboró con la Fundación, y colabora por supuesto, con la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados FADI, ¿sí? Como coordinadora del área de psicología. Esto le ha permitido especializarse en terapia para personas con discapacidad motriz, poniendo en práctica la corriente humanista. ¿Cómo estás, Zelda? Muchas gracias por participar de la entrevista. Gracias, Florencia, a ti. Un gusto estar aquí hoy contigo y con Jorge, con el querido Jorge. Y bueno, pues es un privilegio también estar hoy, este día con ustedes. Bueno, Elda, me gustaría hacerte algunas preguntitas, como por ejemplo, la rehabilitación psicológica en el paciente con estas características es fundamental en la aceptación de la discapacidad. Sí, es fundamental porque en el momento que la persona adquiere discapacidad o nace con una discapacidad, esta nueva vivencia requiere de muchos ajustes personales, emocionales, físicos y familiares. Y todo esto lleva muchos esfuerzos adicionales a los que normalmente presenta el reto del diario vivir. Entonces, las personas al adquirir la discapacidad, pues necesitan desarrollar un nuevo estilo de vida que se ajuste a su nueva condición. Entonces, se encuentran con un cuerpo que aparentemente deja de servir, o sin control de esfínteres, no sé, con infecciones urinarias recurrentes, forman úlceras por presión, a veces una rehabilitación física poco significativa. Y aquí retomo un poquito también lo que dice Jorge, la importancia del modelo vida independiente, en la rehabilitación, en el manejo de silla de ruedas, en tener la silla adecuada. También todo este dolor y toda esta frustración y todo este enojo que viven las personas de momento sentirse dependientes de alguien, de otra persona. Hay que reestructurar todas las relaciones interpersonales y también se ven en la necesidad de adaptarse a un mundo desconocido hasta entonces, para ellos en todos los aspectos. Entonces sí es sumamente importante que tengan un proceso de rehabilitación psicológica, que entiendan qué está pasando en ellos, que todo esto que están viviendo, pues no son los únicos, hay más personas, y claro que estas tareas de adaptación en una persona y en otra son diferentes, y también son diferentes de acuerdo al momento en que adquieren la discapacidad. Eso te iba a preguntar, si la adaptación a la discapacidad es igual cuando la persona nace con la discapacidad o en comparación a la adaptación de las personas que la adquieren posteriormente. Sí, mira, las personas que nacen con la discapacidad, quienes primero se enfrentan a todos estos retos son los padres. Y
y ellos son los que también van a ayudar a salir adelante o a detener todo el desarrollo que pueda tener la persona, ¿no? Los niños van creciendo, esa es su normalidad. Cada vez se está viendo mayor inclusión, esperemos que se vea mucho más en las escuelas, en los diferentes ámbitos para todos los menores. Y bueno, ya cuando van llegando a la edad, como por experiencia, a la edad adolescente o adultos jóvenes, es cuando empiezan entonces sí, a darse cuenta de pues estas diferencias, ¿no? De que externamente hay una diferencia también, interna y externa, pero externamente hay una diferencia hacia ellos. Uh-huh. Externamente me refiero al medio externo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cuando la discapacidad se adquiere en una etapa posterior, pues la persona ya contaba con una autoestima más establecida, un autoconcepto de sí mismo y una manera de relacionarse con el mundo, que de momento se ve totalmente trastocada, que a veces la persona desde que recibe la noticia de que no va a poder volver a caminar, o generalmente lo que dicen es, vamos a esperar a que se desinflame la médula, todo esto que mencionan siempre los médicos. Entonces la persona sigue con una ilusión de que va a volver a caminar. Empieza toda una rehabilitación física, donde hay mucho avance, porque sí, la rehabilitación física es sumamente importante, pero llega un momento en donde hasta ahí va a llegar. O sea, no va a haber una forma otra vez de estar en esta posición bípeda. Habrá quien sí, o sea, quien sí pueda retomar esta posición, habrá quien no, y quien vaya a estar de por vida a unas sillas o algún otro tipo de apoyo técnico. Y tiene que trabajar muchísimo en eso. Precisamente hace 2 días, un chico que inició en FADI es la fundación donde yo trabajo, llegó muy chico a FADI y con una cuadriplegia, una lesión muy alta, y decía que él no podía creer que la gente estuviera contenta, se pudiera reír estando en una condición de discapacidad. Y sobre todo él decía en la silla, o sea, el mayor obstáculo en ese momento para él era la silla. Él se quería dedicar al fútbol, era su pasión y ya estaba en cierto grado, ¿no? Dentro de este deporte. Y dice, yo no quería, pero cuando entré a tomar todo el proceso de terapia psicológica, algo sucedió que cambió en mí. O sea, que cambió también la percepción de mi discapacidad. Es un hombre que ha trabajado, que sigue trabajando, que sigue estudiando. Entonces, estos son los ejemplos o que nos dicen que sí se puede y que sí hay que trabajar muy fuerte físicamente, como menciona también Jorge. Esta parte es primordial y la parte interna, pues también no se puede quedar atrás. Es un cambio radical, así es. Bien. Aprovechando que nombraste tu colaboración en FADI, yo te quería preguntar cómo se ha formado el modelo de rehabilitación psicológica allí. Mira, FADI la funda una persona con discapacidad, una persona que adquirió la discapacidad muy joven, María Antonieta Osornio Ramírez, Tony, la conocemos como Tony, y ella adquiere la discapacidad siendo muy joven. Como sucede en muchos casos, cuando ella regresa a su casa con mucho enojo hacia lo que le estaba pasando y muchas pérdidas a su alrededor. Entonces, se acercan los terapeutas a proponerle tomar terapia psicológica y ella, el primer impulso fue, no, yo no la necesito. Finalmente, sí inicia un proceso de terapia psicológica individual, después grupal. Finalmente se forma también como terapeuta y en algún momento de su vida dijo, yo quiero que haya un lugar donde las personas que pasen algo como lo que yo he pasado
tengan un espacio donde ir a hablar de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo, de lo que han perdido. Entonces, Funda FADI la funda como rehabilitación psicológica, con apoyo de otras personas y demás. Y bueno, pues dentro de todo de este resurgimiento de FADI, hace 24 años, aparezco yo en algún momento ahí también en FADI. Y pues como yo, había otras terapeutas con otra formación, ¿no? Mi formación era psicoanalítica, pero había otras formaciones con otras teorías, ¿no? Entonces FADI va formando su propio modelo. Está más encaminado al modelo humanista, y bueno, pues las personas trabajan desde iniciar con el duelo, como lo mencionabas tú también hace rato, porque no todos pasan por los mismos procesos, son diferentes, pero se empieza desde una forma más superficial hasta ir avanzando, y cada quien avanza a la profundidad que quiere y que requiere, ¿no? Las terapias son de forma grupal. Nos hemos dado cuenta también que el tener todos estos referentes alrededor es sumamente importante, ¿no? ¿Quiénes están en lo mismo, ¿no? Han pasado por lo mismo, están pasando por lo mismo, y además se forman unas redes de apoyo muy fuerte, y te das cuenta o se da cuenta la persona que no es la única y que sí se puede, ¿no? Que hay formas. Ahora FADI, de iniciar como rehabilitación psicológica, fue creciendo. Tenemos también la inclusión laboral. Se trabaja mucho en la inclusión social laboral de las personas con discapacidad motriz, todos son adultos. Y pues hicimos alianza con Vida Independiente, toda la parte del manejo de la silla, la vida cotidiana, todo esto que nos da Vida Independiente, que es su director, como mencionaba Santiago Velázquez, como mencionaba Jorge, y con nosotros actualmente la directora general es Lourdes Arvide. Tenemos también ya un diplomado para personas con discapacidad motriz, que se están formando y adquiriendo habilidades para incluirse laboralmente. Entonces, se está redondeando todo, porque primero sí estaba la rehabilitación psicológica, incluso teníamos nuestro grupo de familiares también, y de repente, bueno, sí, la persona ya se rehabilitó, ya, y ahora ¿hacia dónde, no? Entonces, se ha pensado mucho en eso, ha habido un buen liderazgo también de este lado y una visión hacia futuro, ¿no? Entonces, se une todo, un poco la parte, se requiere todo, se requiere la rehabilitación física, se requiere la rehabilitación emocional, se requiere volver a integrar todo ese ser que en algún momento pudo haberse visto desmoronado, ¿no? Bueno, sí, Elda. No, me parece importante remarcar esto que acabas de decir con respecto a la terapia grupal, cómo se benefician las personas con algún tipo de discapacidad motriz del contacto y escuchar la experiencia de los pares, ¿no? O sea, también Jorge mencionaba esto, digo, la terapia grupal, si bien, bueno, el abordaje psicológico generalmente es un abordaje individual, digo, también hay terapias grupales, pero en este caso en particular, las personas con algún tipo de discapacidad motriz, cómo se benefician de las terapias grupales, ¿sí? Del contacto y la experiencia con los pares. Bueno, al fin y al cabo, ambos creo que convergen en enfocar el abordaje psicológico de los pacientes con lesión medular en orientar a valores, a dónde quiere llevar su vida el paciente y que haga un cambio de conductas para esto, para poder llevar la vida a ese lugar que quiere llevar y cómo quiere vivirla. Es como tratar de descubrir nuevos valores en esta vida, ¿sí? Ya sea por los principios de aprendizaje, a través de la psicología humanista, y creo que ambos con sus modelos demuestran que ese es el camino, ¿sí? Ese acompañamiento que también tiene que tener
el equipo sanitario, que no hay que olvidarlo, más allá de, por supuesto, el abordaje médico, el abordaje psicológico es parte de la rehabilitación. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo por la participación tan valiosa en esta entrevista. Creo que todo el equipo y todos los participantes de Asia que van a ingresar a ver la entrevista, sean de la especialidad que sean, hagan el abordaje profesional que hagan, se van a beneficiar mucho de estas entrevistas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Florencia, y a todo el equipo de Asia. Gracias, Zelda, por coincidir otra vez en un programa como este. Y bendiciones desde México hasta Argentina y a toda Latinoamérica y el Caribe. Ahora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Asia, gracias a que haya este grupo tan importante, que esto necesita una atención integral y que estemos todos también integrados, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós.